Se podrá estar de acuerdo o no con las ideas de nuestro invitado de hoy. Yo no estoy de acuerdo con algunas de ellas, pero eso no cambia que se trata de un intelectual fascinante con una biografía fascinante digna de ser llevada al cine. En otra vuelta de tuerca, Antonio Escotado. Antonio Escotado, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Gracias. En este programa siempre empezamos por el principio y voy a empezar contigo muy atrás. Digamos, tu apellido me han contado que llega a España con un tal Josep que no sabe escribir. Después hay un Vicente que participa en la Revolución Gloriosa del 68 y que al mando de 9 hombres toma Zarzalejo. Después pasarán muchos años y estará tu padre, Román, que trabaja con Dionisio El abuelo Rebelejo. Vicente, que fue alcalde del Escorial. El abuelo Vicente, que le da efectivamente. carrera a papá, que era un medio vago, pero que luego al final consiguió hacerla. ¿Cómo te condiciona todo eso, venir de esa familia? Pues pensando siempre en la República Independiente de Galapagar, en un poder autónomo del noroeste de la sierra, siempre medio tonterías, pero no tan tonterías, basadas en, pues eso, en un orgullo local. Que no es simplemente abstracto, es que se basa en hechos concretos. O sea, el hecho de que Isabel II condenase a muerte a mi bisabuelo es honroso. Por supuesto que sí. Tienes una infancia en Brasil. ¿Sí? Es decir, ¿cómo es la infancia de un niño español de los años 40 en Brasil? Peor aún siendo hijo único, pues no quiero ni imaginar el coñazo que di a mis padres, la paciencia que tuvieron que tener conmigo. Tenía una cuidadora llamada Joana, que era bellísima, y me vine virgen. Ale, y la cuidadora tenía como 6 años más que yo. Pero claro, que me vine virgen como esas taras del destino. Luego eso me influiría mucho y me convertiría en un obseso de lo contrario, para vengar lo que no había pasado en aquel mundo del carnaval y del trópico, y además caí aquí en la meseta nacional católica, donde... Claro, ¿cómo fue ese contraste? Porque eso te tiene ponían que ser... los curas así el carrillo con una halitosis espantosa diciendo: dime, hijo, has pecado contra ti mismo, y ese tipo de cosas, así que luego... que uno pensaba meter un sapo en el sagrario, que era la única forma de reaccionar. Me contaron que precisamente por eso además te quisieron expulsar. Por meter Eso un sí, sapo alguien en el dice sagrario. que fui culpable de eso. No se ha comprobado. Nunca se ha comprobado. No. Ha prescrito, por suerte. Háblame de ese contraste, porque, digamos, eso que tú mismo decías del trópico pagano, y yo no conocía la historia de esa cuidadora 6 años mayor, que claro, eso tiene que obsesionar y tiene que condicionar una infancia en la que me imagino los colores de Brasil y el ambiente con la vuelta a la España Vivíamos de en posguerra. Copacabana, la avenida Copacabana, Avenida Atlántica, que es precisamente el frente de la playa, el posto 6. O sea, en unas zonas donde el mar es menos duro, pues estaba cerca del fuerte Copacabana, que corta un poco la entrada del mar. Claro, aquello era una locura. Era una locura, todos los días bañarse, todos los días solas, todos los días jugar al surf de cuerpo, y la caída aquí fue terrorífica. A pesar de todo, claro, seguía siendo hijo único, mi madre y mi padre me seguían deparando un afecto incompartido, y a mí me dio aquella locura de leerme los libros más incómodos de mis padres, los que mis padres decían: ¿qué rollo es ese? Por ese y así ibas. acabé como he acabado, sí. He leído que flirteaste, que estuviste muy cerca del Partido Comunista. A través de Pradera, yo entré en el partido a través de Pradera, que siempre fue buen amigo y siempre me cuidó mucho. Lo que pasa es que, ¿qué era el partido entonces? Para nosotros era una célula de la FUDE, que estaba dominada por el partido, y a una célula del partido, y repartir de vez en FUDE era la cuando Federación mundo Universitaria obrero, de Estudiantes. nuestra Claro. bandera, etcétera. ¿Qué más hacer? Y si podíamos tirarle un ladillazo a la Guardia Civil. En aquel momento te jugabas la libertad y casi la vida. Te jugabas la haciendo vida, eso. la verdad.
Si te cogían mal, te fusilaban y a aguantar. He leído también que algunos camaradas de la época, digamos, te calificaban con mucho desprecio como un esteticista, y como un diletante. Sí, sí. Eso casi también es un honor, ¿no? Sí, leer a Heidegger y todo esto. O Marcuse, estaba muy mal visto. Mi primo, que tanto quiero, que vive todavía, José Luis Escotado, profesor de La Laguna de siempre, que me lleva 5 o 6 años, siempre me decía: Antonio, por Dios, esto es inconveniente en este momento, está muy bien lo de Marcuse, pero es inoportuno, porque es que con tantas presiones que tiene la Unión Soviética... Siempre defender a los heterodoxos es difícil. He leído también que intentaste ingresar en el Vietcong. Era la época de la guerra del Vietnam y es verdad que para muchos jóvenes revolucionarios de todo el mundo el Vietcong era la referencia del antiimperialismo, pero hasta el punto de intentar ingresar en el Vietcong, ¿esto cómo fue? Bueno, porque la mili me había vuelto loco. Pude declarar que soy daltónico y quitarme la mili, no lo hice. Es el mayor error de mi vida. Eso me convirtió en un ser colérico, indignado, dispuesto a disparar por la indignación que me producía. A la orden, a la orden, a la orden, todo eso que es que no lo podía aguantar de ninguna de las maneras. Pero creo que si a ti te toca una circunstancia como que todos los días, alevosamente, superfortalezas volantes están lanzando una palma sobre un pueblo inocente, algo hay que hacer. Eso no se puede consentir. Ahí llega un momento en que, pues eso, con 3 o 4 amigos de la mili nos fuimos al consulado de Vietnam, de París. Y nos dijo el tío: si nos dan pasta, fenomenal, pero ya tenemos miles al año, sobre todo norteamericanos, pero es que ni uno solo sobrevive en la selva. Se lo agradecemos mucho. Y eso sí, todo lo que tengan de efectivo, déjenlo aquí. Nos viene muy bien. Sí. Estudias, a la vez empiezas a hacer una cosa que era muy sensata, filosofía por vocación y derecho porque derecho era la que tenía salidas. Pero al final acabas derecho. Sí. ¿Por qué? Porque filosofía estaba dominada por neotomistas, neomarxistas y neoformalistas del lenguaje wittgensteiniano. Y todo eso para mí era espantoso. O sea, lo más tolerable era el neomarxismo. Pero tampoco daban realmente neomarxismo, era más bien marxismo tipo sacristán. O sea, línea Lukács, Lukács-Kors. Y en el fondo todo era lo mismo, todo era decir que al fin el marxismo había redescubierto la secta como institución científica y que esa uniformidad y esa homogeneidad necesaria, esa cohesión que diría el historiador árabe, la sabilla, esa cohesión necesaria para un grupo, se había conseguido al fin pues, a través del partido. El partido es digamos, la secta hecha científica. Todo que me sonaba bastante a fastidioso, pero no te quiero decir cómo me sonaba el neotomismo o el neopositivismo. De modo que, bueno, fui viviendo la vida, empezaron a aparecer las drogas, empezaron a aparecer los grupos políticos de eso, o sea, las Brigadas Rojas, la ETA, el FRAP, todo aquello era enormemente atractivo. Ahora me da una vergüenza, te puedes imaginar, me habría suicidado si me habría metido en algún asunto de estos de verdad y hubiese forzado la vida de alguien. Pero por fortuna todo se quedó en una especie de mezcla de tontería y proyecto. Es que ese elemento es muy interesante, digamos, por la hegemonía estética, digamos, entre buena parte de la dominaba. Juventud europea. Eso en Alemania se ha estudiado mucho. El sexo con la libre, RAF. por ejemplo, que es una institución completamente comunista, desde el libro de Bebel a los libros de Reich, a los libros de Simone de Beauvoir. Y que el 68 tiene, digamos, ese momento muy interesante, que es el encuentro de Marx con Freud, ¿no? Claro, y cuando Peter Weiss hace el Marat Sade, y de repente, digamos, vemos la parte... Aquí Marsillac con un éxito multitudinario enorme, y la policía y Fraga lo prohíbe. Deteniendo a gente, sí. Sí, totalmente. Y la gente terminaba dando vivas a la revolución con una obra de... Completamente, sí, porque es que además todavía seguía, ya desde los años 30, pues mirando hacia otra parte de lo que estaba pasando realmente en la Unión Soviética, Claro. porque eso no se podía realmente tocar, era demasiado espantoso.
Y entonces se nos olvidaba y nos concentrábamos eso, en el amor libre, y que el amor libre pues era también una superación del patriarcalismo, era la vuelta al matriarcalismo que había indicado Engels leyendo el libro de Morgan, que a su vez se basaba en el libro de Bachofen, todas las especulaciones sobre que con la propiedad privada la mujer resultó oprimida. Claro, no es tan seguro, pero bueno. Pero era muy sugerente. Si non è vero, ben trovato. Ben trovato, absolutamente. Pero claro, en esa época, digamos, paralelamente o antes de esto, tienes una experiencia laboral, digamos, yo no sé si tan erótica, que es la experiencia del Instituto de Crédito Oficial en el momento, digamos, de explosión del desarrollismo franquista. Claro. Y eso, digamos, que allí trabajas muchos años. ¿Cómo es esa experiencia? Pues muy interesante. Yo creo que contribuyó bastante al desarrollo del país, porque la empresa estaba muy fragmentada y había unos impuestos muy inequitativos. De modo que el decreto ley del Plan de Desarrollo, que fue el 58, determinó que la fusión y la concentración de empresas tendría una desgravación fiscal hasta el 99%. Y allí en mi despacho es donde, digamos, finalmente lo determinamos. Necesitábamos un informe de comercio, otro de industria, otro de la presidencia, pero finalmente aquello dependía de nosotros y el jefe no era yo, era un abogado del Estado, que estaba más vendido que el... que digo que sé. Pero creo que de ahí salieron muchas unidades, muchas entidades que ahora siguen existiendo y que han dado empleo y que han dado, digamos, solidez a la peseta, que luego se ha convertido en euro. O sea, no me arrepiento de aquel trabajo. Y sin embargo, teniendo una posición fija, cómoda, tranquila, haciendo lo que cualquiera... Mira, cómoda, ¿qué dices? ¿Verdad? Las fiestas que me mandaban el Banco Santander o el Banco Hispano cada fin de año, ¿qué dices? Por eso digo, y entonces decides a irte a vivir poco menos que a una cueva a Ibiza. Sí. ¿Esto por qué? Porque tenía una mujer muy buena persona que se dejó convencer y dije, vamos a vivir aventuras, no basta con esto. Esto además tenía la posibilidad de la excedencia que pedí. Luego ya me olvidó lo de la excedencia y se acabó el plazo. Pero bueno, en principio era la forma también de aplacar a mamá. Papá ya había muerto. Aplacar a mamá y decir, no te preocupes, mamá, soy un loco, pero no tanto. O sea, puedo volver a ingresar y tener lo mismo. No te preocupes. Y nos fuimos para allá a vivir aventuras. Y las aventuras pues eran eso, vivir de traducir, hacer la revolución sexual, demostrar que podíamos vivir de lo que los demás tiraban y dar un ejemplo concreto de una vida ecológicamente correcta. ¿Cómo es el ambiente, digamos, contracultural? Que además, digamos, la izquierda siempre ha tenido... La izquierda, sobre todo en España, siempre ha sido muy puritana y ha tenido muchas dificultades para reconocer y para valorar ciertas experiencias que nunca pueden ser políticamente correctas, ni siquiera en los términos de la izquierda. ¿Cómo era ese ambiente contradictorio, extraño de Ibiza y los hippies en los años 70? Todos éramos comunistas, o españoles o de otros países. Lo que pasa es que todos éramos comunistas, digamos, dropouts del comunismo. A todos estábamos ya claramente horrorizados, no ya ante Stalin, sino ante lo que tocaba entonces, Brezhnev. Allí es donde nos desbravamos, allí es donde nos dimos cuenta de que el ejemplo de la planificación central era demencial. De alguna manera nos dimos cuenta por nuestras propias vidas, es decir, cómo fuimos saliendo cada cual adelante, cada cual con lo suyo, muchas veces fuera de la ley, y nos dimos cuenta de que de alguna manera lo de la mano invisible de Smith tenía bastante más fundamento de lo que le habíamos dado. O sea, que la parte de lo inconsciente en el conjunto de las acciones humanas es mucho mayor de lo que pensamos. Que efectivamente, por ejemplo, un bloque de hielo tiene un 9% de visibilidad y 9 partes de invisibilidad. Pues así nos dimos cuenta de que el vivir y dejar vivir era mucho mejor que el vivir dando lecciones a los demás, que es lo que llevábamos haciendo. Hay una experiencia en la que estás vinculado en sus inicios, que es la experiencia de Amnesia, que después será conocido como una megadiscoteca, una de las más famosas del mundo, pero que al principio se inicia de una manera más precaria
y que también da origen a una rocambolesca aventura que te hace acabar en Chirona de la mafia hippie, la mafia corsa, Marsellesa. corso marsellesa. Esto es, ¿cómo es toda esa historia? Uy, eso lo estoy contando en Cáñamo, en la revista Cáñamo, donde me han dado cancha y me hace gracia. Es bastante detallado, pero y la gracia es el detalle y el engranaje de los detalles, pero en general eso es que me atrevo a darme cuenta de que somos suficientes fricones, nos llamábamos entonces de freak. Éramos suficientes fricones y friconas como para tener un sitio nuestro y que eso se podía autofinanciar y que sería incluso un foco de irradiación magnético para el resto. Yo no quería tirar lo que me había quedado de la herencia de mamá, que era un piso en la calle Génova, y bueno, pues abrimos aquello. Inmediatamente, claro, nos encontramos con el pingao, con la tostada verdadera, que es que la policía y los corsos marselleses, ese sitio era suyo y ese espacio era suyo y que meterse ahí no era correcto y que pronto o tarde lo mejor que te podía pasar era no morir. Claro. Después, aunque pasan algunos años, asumirás pasar un año en la cárcel. Me encantó, en Cuenca, fueron unas vacaciones pero tú humildes. hablas de esto bien, o sea, como una experiencia en la cárcel que te permitió estudiar. Fenomenal. Esto es una cosa que muchos intelectuales señalan, que la cárcel es algo terrible para el 99% de los presos, pero que quizá para un intelectual, digamos que tiene otras circunstancias, es una experiencia de estudio y Siempre de trabajo. que pidas aislamiento y tengas el coraje del aislamiento, pues son vacaciones humildes pero pagadas y maravillosamente rentables. A mí me vino fenomenal. Yo entré con un par de maletas de fichas pues sobre el asunto de las drogas y salí con Historia de la droga redactado. Y estamos hablando de un libro de 1500 páginas, o sea, no dos castañas. Es más, cuando salí, el director de la cárcel me dijo, francamente, usted es el caso de reinserción social más destacado que he visto. Y digo, sí, gracias. Gracias, don Vicente. Ahí recuerdo, o sea, yo, digamos, te conocí en la adolescencia a partir de la historia de las drogas porque pues, en mi generación buscábamos excusas académicas que sirvieran para justificarnos. Entonces, recuerdo que al principio había muchas cosas que me costaban mucho entender porque era apenas un adolescente y es un libro muy riguroso. Una parte que me pareció fascinante es, digamos, la vinculación de las drogas con la magia y con la religión, y cómo señalas que hay una diferencia muy importante en la relación con las drogas que tienen las religiones monoteístas y las religiones politeístas. Como te agradezco, es una lectura profunda. Muy bien, Pablo. Es cierto. O sea, las religiones paganas, sobre todo algunas de tipo mistérico, los misterios de Eleusis, las bacanales, los misterios de Serapis, de Atis, etcétera, etcétera, se basan en una comunión con un fármaco muy poderoso, con un psicofármaco, es decir, son una experiencia enteogénica. Cuando vinieron los monoteísmos, los sustituyeron por una comunión puramente formal, un acto de fe. Y entonces lo que empezó a pasar es que la gente dijo, oiga, su medicina se ha estropeado. A nosotros a veces nos pasa también porque no recolectamos lo bastante a menudo. Eso era la muerte, por supuesto. Cuando la comunión se convirtió nada más que en obedezco el tipo de construcción del mundo que tú me has enseñado, la promesa enteogénica se traicionó y fue necesaria una larguísima etapa de la cual no hemos salido, donde se persigue toda relación mística directa del individuo con la naturaleza. Que por otra parte seguimos diciendo paraísos artificiales de las drogas, pero oye, pero imbécil, pero hay algo más natural que la química. O sea, es que es de broma llamar a eso artificial. Pues nada, ahí seguimos viendo personas que están muriendo con dolores atroces y que no van a durar más de 6 o 7 días y les ofreces heroína o lo comparable y dicen, no quiero hacerme dependiente. Claro. Pero esos son 1000, 2000 años de indoctrinación monoteísta que han conseguido que esa persona llegue a tener una formación de tipo lógico absolutamente delirante. No hay lógica, o sea,
Sí, la relación entre lo universal, lo particular y lo singular ha desaparecido. O sea, es puro disparate. Sí, sí. Hay otro elemento que me entusiasma de esa historia, que son las brujas. Claro. Porque las brujas introducen, digamos, una relación erótica, o sea, todos lo sabemos, es decir, ¿cuál es la clave de que la bruja subida en la escoba vuele? Pues claro, vuela por lo que vuela. Pero claro, eso es una relación entre el más allá y el más acá. Sí, sí. Las brujas. Claro, es la inmanencia, o sea, lo que no toleran las monoteísmos es la inmanencia. Dios tiene que estar muy lejos y ser totalmente incorpóreo. No tener nada de naturaleza, solamente mandar. Y nosotros tenemos que ser toda una plasta mandada y nada más que pasiva, dominada por el principio de inercia. Esta es la gran representación. La bruja la rompe en el sentido que la bruja, por una parte, es una pobre anciana que vende ungüentos y preparaciones médicas, pero por otra parte muchas veces es una jovencita muy apetecible, lo que está haciendo es intentar moverse ascendentemente en una estructura de estamentos que no lo permite, porque en el estamento tú donde naces mueres. Y bueno, se persigue a las brujas, pero con eso se persigue el erotismo, se persigue la desviación sexual. Y de todas formas, y esta es la siguiente pregunta, digamos, hay una especie de diferenciación artificial entre las drogas legales y las ilegales. Sí. El Prozac y en general los inhibidores de la serotonina son los fármacos más vendidos en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, tenemos una sociedad que se droga permanentemente con productos que venden en la farmacia. Y eso establece una relación muy interesante que aparece en tu libro entre drogas y farmacología. Sí, que de repente hay una especie de escisión que es una decisión política. Totalmente. Lo que es una droga ilegal y lo que es un fármaco. Hay una serie que a mí me fascinó, no sé si la has visto, de Nick, de Steven Soderbergh, pues es una maravilla, con Clint Owen como protagonista, que cuenta la historia de un cirujano que es adicto a la cocaína y que se inyecta cocaína permanentemente para operar, y finalmente va a una especie de clínica... Uno famoso debe Claro, estar imitando un caso real. Está basado en esa historia, real. que además lo gracioso es que cuando se intenta desintoxicar, la droga que le administran para que se desintoxique es la heroína que comercia Bayer, entonces es como toda esta relación, pero me parece fascinante, farmacología y Claro, no es que se distingue, pero de forma puramente artificiosa. Lo que hoy se estudia en medicina como farmacología clínica es teología dogmática. Así directamente. O sea, por ejemplo, del alcohol te lo cuentan de una forma objetiva, pero al entrar a la morfina ya no te hablan de la molécula o de los efectos reales en el cuerpo. Ya te están hablando de que crea dependencia, de que produce una euforia artificial. Y tú dices, pero ¿por qué con esta sí, con aquello no? Es una tontería. Imagínate, por ejemplo, ahora estudiar los elementos químicos, la serie de Mendeleev, que dijera, bueno, sí, hasta el antimonio, bien, pero desde el antimonio... ¿Pero qué es esto? Es como un distrito de distorsiones psicóticas legitimadas. En la evolución del capitalismo, digamos, hay un salto casi de civilización, que es la llegada de la industrialización. Y eso en las drogas tiene, digamos, sus consecuencias con la implantación de la heroína, morfina y cocaína. El descubrimiento de los alcaloides. O sea, se descubren de las plantas, se pasa a los principios activos de las plantas. Entonces, eso se puede trasladar, se puede almacenar, se puede distribuir con una ventaja 1000 veces superior a la que tenías con los principios activos de tipo botánico. Y eso es la gran obra de la química de síntesis que comienza a mediados del siglo XVIII. Y claro, es un cambio enorme. Yo no creo que esté tanto relacionado con el capitalismo como con el desarrollo de la química, que es un salto cuántico el que experimenta. Pues teníamos al químico Boyle, que era un contemporáneo de Newton, pero que eso son bromas en comparación con lo que empieza a suceder al descubrir los cuerpos anhidros. Los cuerpos anhidros, que son los ácidos carentes totalmente de agua, son unas materias de una voracidad, de una actividad casi mitológica. O sea, tú pones una gota de eso ahí, como es anhidro, todo lo que haya de agua en la habitación se lo va a llevar. O sea, dice, ¿qué es esto? Esto es peor que una furia griega, esto es un monstruo. Y eso no se descubren hasta recientemente. Hay otro elemento de las drogas que me fascinaba en el libro, que es la dimensión militar, que es sobre todo la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, con las anfetas. Las anfetas para la aviación,
básico. Las anfetas ganan la batalla de Londres, titula el Saturday Evening Post o el Daily Mail, no sé qué periódico, así en gran titular de primera página. Las anfetas ganan la batalla de Londres. Y es cierto, había pocos pilotos, muchos morían, fíjate las condiciones climatológicas inglesas, niebla y más niebla y temporal y más temporal, y ahí se mataban muchos y claro, había que tener a los pocos que sobrevivían trabajando 24 horas y 36 seguidas, a dispararse, que no son tampoco castañas, ¿eh? Tremendo, sí, sí. Y después está, digamos, la gran droga de la cultura de los años 60 y 70, que es, digamos, casi, o sea, es la droga visionaria, ¿no? El LSD. ¿Qué es lo que significa LSD para entender la historia de la humanidad en el siglo XX? Bueno, es como una especie de forma de descomponer el sistema nervioso y ponerte otra vez, resetearte a cero. Yo me acuerdo que me contaba un gran amigo, Jonathan Otto, uno de los hombres que más sabe del mundo de drogas. Dice, yo cuando me tomé mi primer ácido estaba en un coche y de repente empecé a pensar sobre coche. Y coche se descompuso en C-O-Ch-E. Y entonces empecé a atender a la C. Y digo, ¿qué es C? Y entonces ya prácticamente estabas fuera. Estaba fuera de la película. Todo lo que habías aprendido había desaparecido. Tenías que empezar de nuevo. Y lo habitual en esos casos es tener un ataque de terror y buscarte a ti mismo, empezar a pensar que estás loco. Luego, como estás loco, piensas que vas a morir y luego te das cuenta que no, que eres un farsante. Que eres un farsante, que lo que pasa es que el fármaco te ha puesto otra vez a resucitarte, te ha obligado a volver sobre los fundamentos de ti mismo y que simplemente pues, vas a resucitar renacido, salvo que seas un loco. Si eres realmente un psicótico, que es en proporción un 3 por 1000 de la humanidad aproximadamente, yo creo que no ha cambiado, vas a decir, uy, esto es lo de siempre. O sea, no te va a hacer efecto. Hay otra dimensión, digamos, por ponerle una etiqueta, la dimensión social de las drogas, en términos de, digamos, de riesgo de exclusión social, que podríamos asociar a lo que fue la heroína en muchos barrios de la clase trabajadora en España, lo que fue el crack en los Estados Unidos, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con generaciones enteras que ven malogradas sus expectativas, que tiene que ver también con instrumentos, digamos, de adormecimiento hacia la juventud para evitar la radicalización política y que eso en España lo conocimos muy bien en los años 80, que es la época de los yonkis, la época de los fantasmas en los barrios. Ahí a mí me entusiasma el cine kinky de Eloy de la Iglesia, el Deprisa, deprisa de Carlos Saura. Yo estuve con Eloy en un programa en la tele y precisamente coincidió con lo que yo le decía, pero Eloy no es anterior al victimismo, es decir, a la actitud esta del álgebra de la necesidad que expresan Billie Holiday, William Burroughs, el gran trompetista el creador del bebop, o John Coltrane. No te acerques porque es tan bueno que no te acerques. Con la heroína lo que hay que hacer es no tomar, porque si tomas ya para siempre estás enganchado. Antes de que haya cualquier tipo de utilización política del caballo, hay ese mito primordial del álgebra de la necesidad que lanzan Burroughs, o que incluso proviene de Aleister Crowley, ese mago extraño que fue tan importante y tan desconocido. La coartada. O sea, ¿qué más quieren las personas que no encuentran su sitio en la vida que una coartada que les permita decir, no, si yo no quería, pero pasó por allí un polvito y entonces ya me colgué para siempre? Esto es muchísimo más fuerte que el FBI reparta caballo a los negros en Nueva York para parar a Malcolm X, o que la Guardia Civil se le ocurra distribuir caballo en el País Vasco. Yo esto segundo tengo mis dudas porque no creo que haya pruebas categóricas, pero de lo primero es evidente. O sea, si tú repartes una coartada, las gentes la cogen. En mayor proporción o en una proporción directamente proporcional, por repetirme malamente,
a lo que tienen de desorientación en la existencia, de perdidos en la vida. A mí me da vergüenza. Yo a veces voy a los barrios estos gitanos de las ciudades donde se vende y veo a las personas... Yo he pasado muchas épocas de experimentación con ese mismo fármaco que tú tomas y yo no me he puesto así. De modo que, ¿por qué? Se enfadan, claro. Se enfadan, pero la verdad se defiende sola. La verdad es la realidad de las cosas. Entonces, todo lo que sea victimismo aplicado en esta materia es contraproducente y retrasa el cambio necesario. No podemos seguir teniendo ese arsenal maravilloso de fármacos psicoactivos que la química ha puesto a nuestra disposición y comportándonos como necios, es decir, como unas personas que están en un almacén pirotécnico y no saben que aquello puede estallar, ni saben cómo hacer funcionar cada cohete. Yo creo que hay que aprenderlo. Me da la sensación de que, por ejemplo, tú en particular estás de acuerdo conmigo, ¿o no? Aquí tendría que terminar con una pregunta que es enormemente peligrosa, sobre todo para mí, porque es una pregunta muy peligrosa en lo político, porque de este tema casi nadie se atreve a discutir. El nivel de hipocresía... Tú eres el primero. Claro, pero es como el nivel de hipocresía que hay en la política para hablar de este tema en público, es decir, en privado... Es que perder un voto para un político es un problema. Y alejarse de lo políticamente correcto. Entonces... Digamos, este es uno de los temas en el que de bromas con unas cervezas puedes escuchar a políticos diciendo cosas siempre, digamos, con la ironía, que es lo que sirve, y la broma, que es lo que muchas veces sirve para decir lo que realmente piensas porque no te atreves a decirlo de verdad. Entonces la pregunta que yo te formularía, y que es la pregunta peligrosa, es ¿qué habría que hacer con las drogas? Derogar la prohibición. Igual que se derogó la ley seca, derogar la prohibición. Por supuesto, combinarlo con una actividad enérgica de los poderes públicos de información. Pero es que ya están los materiales de información. Por ejemplo, cuando yo publiqué Aprendiendo de las drogas, yo creo que lleva 26 ediciones ese libro. Es, por supuesto, mi bestseller principal. Estuvo a punto de entrar en bachillerato en lugar del Ética de Amador, de Fernando. Pues que no nos escuche Sabater, pero habríamos salido ganando con la historia de las drogas que con Ética para Amador. Sí, aquí entre nosotros, que no nos oye nadie. Estuvo a punto, pero se quedó fuera. O sea, yo estoy seguro que tú pones en bachillerato y le explicas a los adolescentes de qué va el rollo y lo entienden mucho mejor que venga un guardia civil o un cura a contarles 3 películas falsas. Y seguramente muchos guardias civiles, si hablaran en serio y contaran lo que realmente conocen, yo estoy de acuerdo. Hay que derogar la prohibición. No hay que tener los cojones de derogar la prohibición porque es evidente que si queríamos que hubiera menos usuarios, hay más. Si queríamos que hubiera menos distribución, hay más. Si queríamos que, bueno, que la adulteración y el precio se sobrepusiesen al deseo de las personas, no lo hemos conseguido. Las drogas bajan de precio, o por lo menos se mantienen en el mismo mientras sube lo demás. O sea, es ridículo el fracaso de la prohibición. Pero claro, hay empresas que funcionan fracasando y fracasan triunfando. Y esta es una de ellas. Es como, por ejemplo, la cruzada de los niños o la cruzada del Santo Sepulcro. Porque tú dices, oye, ¿vas a recobrar el Santo Sepulcro? Lo abres y encuentras algo y se acabó la fe. Porque a ti te han dicho que este señor resucitó. En cuanto encuentres un residuo orgánico aquí dentro, vas a tener un problema gordo, ¿eh? Total. De modo que, ¿por qué demonios mandan miles de hombres matándote con los otros a buscar lo que hay dentro? Algo que no quieres encontrar y que no te conviene encontrar. Sí, sí, es verdad. Ahí, digamos, con ese debate hay otro elemento, o sea, que va mucho más allá del debate moral sobre la salud pública y es, digamos, la dimensión militar y la dimensión financiera del tráfico de drogas, que es impresionante. Pero eso viene luego. Primero lo prohíbes y luego, como consecuencia indeseada de lograr, pasa lo que pasa. O sea, es como decía Hirschman, o sea, son las consecuencias no pretendidas de la acción. Totalmente. Ya, pero entonces es que ahora sí se puede decir, por ejemplo, en México hay tales intereses, se están moviendo... Claro, es un narcoestado en muchos aspectos. Es un narcoestado, pero es que lo han sido más de 30. Y se ha convertido en un elemento de política exterior y un tema tabú sobre el que es difícil hablar. Un tema tabú. Vamos con los enemigos del comercio. Si he entendido bien la tesis sería una defensa del comercio que fundamentaría sus virtudes en 2 claves.
La primera está asociado a la innovación tecnológica y al consumo, y la segunda, el comercio, tendría un elemento, digamos, de tipo civilizatorio en un sentido positivo, de civilidad. El comercio contribuye, digamos, a una suerte de pacificación social. Claro, la duda que a mí me surge... Espera, ambas cosas son ciertas, pero el libro no tiene tesis. Okay, Yo escribí el libro, como aclaro muy bien en cada prólogo de cada uno de los volúmenes, intentando saber algo, porque es que no sabía nada. Yo he detestado el comercio, sincera y honradamente. Con toda mi alma he detestado el comercio, hasta que empecé a darme cuenta de que había relaciones voluntarias e involuntarias. La primera involuntaria es haber nacido donde has nacido, tener el padre y la madre que tienes. La segunda, pues es el municipio. La tercera, el país. La cuarta, la religión donde te toca. Todo eso es involuntario. A mi juicio, el comercio introduce una cancha de relaciones voluntarias, aprovechando el aparato que se puede llamar derecho contractual, que es una cosa que viene con el civismo. El derecho civil es civismo. Y entonces, con ese mundo voluntario, pues emergen una serie de cosas que se habían mantenido tapadas. Pero mis libros no tienen tesis, ¿no? Se han ido descubriendo las cosas sobre la marcha. Lo que pude descubrir es que estaba equivocado en todo. O sea, que lo que yo pensaba de Grecia, lo que yo pensaba de Roma, y de todo lo demás, en cuanto me ponía a intentar hacer coordenadas económicos, sociológicas, estético, jurídicas, pues te estaba desbarrando. O sea, por ejemplo, no me di cuenta de que el mundo antiguo se hundió porque creyó que la esclavitud era buen negocio. Por cierto, que lo pensó igual Stalin. Es decir, que convertir a una población en esclavos y someterla a un reclutamiento industrial obligatorio, que es como lo llama Lenin, que eso era buen negocio y que a partir de ahí conseguirías tener un país próspero y que la gente tuviese lo que tenía que tener. He querido entender que en el libro señalas que habría, digamos, casi desde el origen de la civilización, algo, digamos, que operaría en el subsuelo de las sociedades, que sería un rechazo irracional al comercio y a la propiedad, y que cobraría una forma política definitiva y totalitaria en el marxismo y en el comunismo. Bueno, pues acuérdate de que empieza con los esenios. Acuérdate que es una interpretación del séptimo mandamiento que dice no robarás no robarás, y dice no practicarás el comercio. Eso es un grupo particular. Acuérdate que los esenios son una secta, a que las otras son los saduceos y las otras son los, Dios mío, fariseos. Los fariseos. Y que entonces esto es una cosa que estuvo muy despacito, y sin embargo vino un señor genial, a quien todavía admiramos, y en el Sermón de la Montaña dice: benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Y entonces esto, poquito a poquito, te va a dar una edad media, sobre todo una alta edad media, que es completamente anticomercial, donde incluso la palabra comercio, la palabra lucro, la palabra comerciante, la palabra negociator desaparecen. Pero incluso, digamos, el antisemitismo puede tener que ver con eso. Es decir, bastante. Como en algunos idiomas la palabra judío, incluso en sefardí, era sinónimo de comerciante y tenía una carga valorativa negativa. Sí, pero claro, sí. lo que me sorprende es que el mayor elogio a la clase comercial por excelencia, que es la burguesía, el mayor elogio que se ha escrito es el que escriben Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ahí está, que han hecho que las pirámides y las catedrales sean una broma en comparación con los éxitos que han logrado. Y lo que teorizan es que, de alguna manera, el socialismo se construye sobre los éxitos y los avances sociales de ese proyecto de una clase comercial. Sí, y recuérdale a él escribiendo a Engels cuando se explota la buba aquella del cuello, dice: por este pus que ha saltado hasta el espejo pagará la burguesía con su vida para siempre. O sea, qué relación extraña tiene la vida personal de este señor con sus ideas. O sea, ¿a dónde van sus ideas? ¿Qué es esto de la plusvalía? ¿Es cuantificable la plusvalía? ¿Realmente puedes decir que el coste del que te pone el crédito y el coste del empresario que saca adelante el negocio
¿Eso puedes prescindir? Pues lo intentaron 80 años, Pablo, ¿y qué salió? Lo que salió, muy bien lo que salió. Lo que salió no fue bonito, pero... No fue bonito, no, fue el hambre. Lo que pasa es que eso, digamos, ha ocurrido en otro tipo de sistemas sociales. O sea, ahí la sensación de la tesis de Ricardo, que no es de Marx, de que la clave del valor es el trabajo. La cantidad de trabajo. Pero es que es una tesis delirante y yo le dedico en el tomo 2 casi 80 páginas a ver cómo no lo dice el fondo Ricardo, sino que es Owen, la bondad de Owen, que quiere ante todo mejorar las clases obreras, la que interpreta que dice, no, sobro yo. ¿Qué? Porque Owen es el primer empresario que tiene una empresa con 3.000 hombres, que antes acuérdate que los gremios tenían un límite de 7. Pasar de 7 a 3.000, eso lo hace Owen. Sin embargo, Owen dice, yo sobro. Y también sobra Dale, mi yerno, que es el banquero, sobramos. Y entonces, claro, el precio será el justo. Y el producto, como no lo grabamos ni el banquero ni yo, será el justo. Y tú dices, estás muy equivocado. Por ese mismo criterio, pintar la caseta del perro será 100 veces más caro que comprar una paloma de Picasso. Resulta que no es verdad. Los libros del Tostado no valen lo mismo que los libros de Cervantes. La teoría de que el valor se vincula con horas de trabajo pura y simplemente es un dislate. Renuncia a ella. Está bien porque cumple el deseo del alma. Es decir, pues dirías, sería lo justo. Pero te olvidas dos factores productivos, como el empresario y el financiador, que, amigo mío, si tú no das un agio, un premio, por ahorrar, ¿por qué unos van a ahorrar y otros no? O sea, ¿cómo te vas a encontrar con un efectivo, tanto en forma de técnicas como en forma de cash, si tú no premias eso? Pero ¿qué pasa? Que todos somos santos. O sea, todos somos seres generosos y no pensamos más que en los demás. Claro, pero la sensación que a mí me quedaba, hay una cosa que es innegable, y es que en nombre del comunismo se han llevado a cabo monstruosidades. Las mayores de toda la historia. Eso yo creo que se podría discutir, pero creo que no es un problema... Yo me temo que después de los 3 volúmenes no sé si es un problema, digamos, de mayores o menores monstruosidades. Y las monstruosidades son injustificables, se hagan en nombre de lo que se hagan, pero también en nombre de Cristo se han hecho verdaderas monstruosidades, también en nombre de el Cristo de Apocalipsis, que es un feroz vengador, que se mueve pisando las uvas de la divina ira. Ese es un peligro público y sigue existiendo y es el que justifica, por ejemplo, las quemas de conventos, las violaciones de monjas y los asesinatos de monjas. Y dice, ¿pero por qué atacan las monjitas? Pues es una cosa recurrente. Yo estoy seguro que tú no te ocurriría más que agradecerle a las monjitas su existencia y, sin embargo... Claro, pero, por ejemplo, el desarrollo del capitalismo es indisociable de la colonización y la colonización... No es cierto tampoco a mi juicio, perdona que te diga. O sea, los americanos, que es el país al que se considera imperialista, tuvieron la más horrible y espantosa y demoledora de las guerras con la gran potencia de su tiempo, que era Inglaterra. Han odiado tanto a la potencia colonial de los americanos que lo que los americanos quieren es tener puestos comerciales por el mundo, pero no colonias. En cambio, Rusia, que siempre ha tenido colonias y que ha vivido de eso y de la expansión para controlar el orden interno, decir, pero ahora he conquistado Bielorrusia y ahora he conquistado Japón y ahora he conquistado... Entonces, el imperialista dice que es imperialista el que es antiimperialista por natura. Pues los americanos odian las colonias. Acuérdate el texto fundamental, fundacional de Washington al despedirse, dice, por Dios, recuerden que somos aislacionistas, claro. Y eso que no queremos nunca establecer pactos, y el primer pacto es la OTAN. El primer pacto en 200 años de los americanos en la OTAN. El aislacionismo y además ellos solamente entran en guerra a través de algún tipo de, digamos, de acontecimiento que les sirve como una excusa nacional, que es como el hundimiento del Maine, Pearl Harbor, todas estas cosas. Que se lo organizan ellos, pero ahora vamos, cierto. Claro que se lo organizan ellos, eso tiene que ver con el aislacionismo, pero no se entiende, por ejemplo, la acumulación de capital en Inglaterra
sin su relación con las colonias, y eso está vinculado a la esclavitud, eso está vinculado al genocidio y eso está vinculado a la destrucción. ¿Quién son los que acaban con la esclavitud? Pues precisamente el gobierno inglés, pagado por los dos judíos, Rothschild y Montefiore, que ponen los 20 millones de libras necesarios para indemnizar a los propietarios de plantaciones y decir se acabó la esclavitud. Entre otras cosas porque hubo una serie de revoluciones esclavas que hicieron que la esclavitud empezase a salir más cara. De hecho, ahí, digamos, hay un choque de intereses. En comparación con Espartaco y la Revolución Siciliana, que fueron aplacadas por la resignación de Cristo, que es lo que funciona de verdad para conseguir que el esclavo romano no se insurgiese y tuviera que estar durmiendo en cadenas, como decía Plinio el Viejo. Pero los jacobinos negros de Toussaint de Louverture son los que son capaces de arrodillar a las potencias. Y por eso está Haití donde está, porque después del atroz, les machacan entre todos. El atroz genocidio que consumaron de gente que no era negra, pues claro, Haití se quedó donde se quedó. Y tú vas a la Dominicana y ves que aquello es verde y de repente llega a una frontera donde aquello es desierto, eso es Haití. Eso es Toussaint Louverture. Pero eso no es por la revolución haitiana. Claro que eso es por eso, porque como Toussaint decidió matar a indios, mulatos y blancos, eso no se perdona y ojalá la historia lo olvide y les excuse y vuelvan a ser los haitianos como pueblos del resto de la tierra. Por ahora no lo son. Son el pueblo más pobre del planeta y el más castigado por la insolidaridad y el olvido. Porque hicieron una revolución tan justa como la Revolución Francesa. El sistema político que menos medios coactivos utiliza de todos los recordados en la costra terrestre, que es mucho, es el capitalismo, porque es que que se basa en el interés, vez de basarse en la obligación. Bueno, el único país que ha utilizado armas nucleares contra otro país fue Estados Unidos, que lanzó 2 bombas nucleares en Japón sin necesidad militar, además de haber lanzado esas bombas nucleares. Truman lo explicó y los propios japoneses lo han reconocido. Los japoneses son el país del mundo, después de Taiwán, que más admiración tiene por los americanos, como sabes. Sí, les escribieron la Constitución. Les aman, consideran que el modelo americano es bueno. Tanto Hirohito como MacArthur como Truman, que son los 3 grandes actores de aquel momento, dicen, es verdad, dice Hirohito, si llegamos a resistir, no hubieran muerto los 200.000 que murieron por las bombas nucleares, hubieran muerto 2 millones, incluyendo 200.000 americanos, porque no se rendían. Nosotros habíamos dado órdenes, Hirohito, de defenderse con arma blanca cuando se acabasen los explosivos y las armas de fuego. Entonces, ¿qué esperas? ¿Seguir 2 años más de penetrar con las tropas? 2 bombas nucleares. Las bombas nucleares, Pablo, es evidente que son los que han mantenido la paz 70 años, hasta ahora 80. Sin bombas nucleares, la paz no se habría mantenido, porque no hemos tenido nunca un periodo en la historia universal. Es posible. De estos... Pero no es posible, es la puta verdad. Puede ser, pero lo cierto es que los únicos que han utilizado armas nucleares contra otro país son los Estados Unidos. Claro. Y eso es una monstruosidad, objetivamente. Bien, y vale, pues estupendo, es una monstruosidad objetivamente, eso es un hecho concluido. ¿Y agua derramada? ¿Qué hacemos con el agua derramada? Puede ser, pero a la hora de diagnosticar... No, puede ser. Puede ser, pero a la hora de diagnosticar, digamos, a qué han estado asociadas las monstruosidades en la historia, creo que es difícil encontrar sistemas políticos en cuyo nombre no se hayan hecho verdaderas monstruosidades. No, pero nada comparable a lo que ha sucedido con los grandes saltos adelante, como tú mismo sabes. Los grandes saltos adelante son así comprimidos en el tiempo, las salvajadas más brutales y además encima las hipocresías y las mentiras más fuertes que jamás se han repartido. Porque en vez de saltar hacia adelante, lo que hacías es huir de manera vergonzosa. Correcto, pero cuando hablabas en tu libro del nacionalsocialismo, una de las características del nazismo en Alemania, que está asociado además al asesinato y el exterminio de 7 millones de judíos y de unos cuantos millones de opositores políticos y de gitanos y de testigos de Jehová, es una canallada. Es una magnífica relación del Tercer Reich con buena parte de las empresas más importantes de Alemania y, de hecho, el proyecto político de Hitler era saludado por los británicos durante mucho tiempo como la mejor vacuna frente al comunismo en Europa. Y el Pacto de Múnich, que es permanentemente reivindicado como prueba de la vergüenza de las potencias europeas,
Es un pacto que sirve básicamente para entregar la República Española a Franco y Checoslovaquia a los alemanes. Y eso es una decisión de la democracia británica que dice: nosotros mucho mejor con Hitler que con quien finalmente serían sus aliados. Eso es Con el lo cual, appeasement de Chamberlain. claro, pero entonces el horror del nazismo, digamos, no era en ningún caso incompatible con un modelo de acumulación de tipo capitalista. De hecho, Pablo, el te acordarás que proyecto de el primer Alemania... año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler. Con el Eso pacto, no lo olvidas, el pacto ¿no? Ribbentrop-Molotov. Exacto, desde el 39 al 41, la guerra la declaran los ingleses, los franceses. ¿A quién? No a Hitler y a Stalin, porque juntos han invadido Polonia. Y eso es la causa de la guerra. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí, ¿Cuál? muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los No, otros. no, pero no, y esa es, de y es la, principio. y es la batalla ideológica, todas las del mundo. De proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si ¿Hitler es socialista o no? a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho ¿Pero quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Pacta con Stalin, que desde el 25... Pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Múnich? Del 35. No, sí, es que no es esto. Pero los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un ferviente partidario de Dzerzhinsky, el creador de la Checa. No, estos son hechos establecidos, indiscutibles, aparte de que se puede cotejar Lo los indiscutible dos, es que dos estatutos. Los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el famosísimo el magnate rojo, el que era secretario del Köstler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Es que el bolchevismo, como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y Volkswagenes y vacaciones pagadas, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques, simplemente. Pues entonces, claro, la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. Y era decir, nosotros somos humanistas, vosotros sois unos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. Pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis. No, los grandes propietarios se fueron la mayoría, acuérdate, o sea, acuérdate de Bosca, acuérdate de Zeiss, acuérdate de los principales, Krupp. No, no es cierto. Todo eso yo estaba equivocado, hasta que me puse a investigarlo. Estaba equivocado, me había cogido el tópico dominant topic y me había dejado llevar. No, luego lo miré en detalle. Todos se enfadaron mucho. Acuérdate de la resistencia alemana. Yo le dedico un capítulo a la resistencia alemana, o sea, a los anti-hitlerianos, anti-nazis. Eso es gente de alto nivel, o sea, máximo nivel. Una parte, y los pianistas... y teólogos. Pero a los pianistas me refiero a los espías de
de Trepper, que la Orquesta Roja. Estoy muy a gusto Yo también. discutiendo contigo, pero tenemos Además veo que es increíble cómo te callas cuando yo voy a decir algo. Yo procuro callarme como cuando tú vas a decir algo. Esto es educación, esto es cordura. No vamos a ninguna parte si no se adopta esta actitud. Por desgracia, en la televisión convencional el manual dice lo contrario, que tienes que no dejar hablar al otro y tienes que dejar el argumento por encima. A mí en La Tuerca no me gusta ese estilo. Claro que no. Pero tenemos que avanzar y llegamos a las partes finales. La primera es una rapidísima rueda de reconocimiento en la que yo voy dejando unos nombres encima de la mesa y tú tienes que decirme en 2 frases lo que te inspiran esos nombres. El primero, Sigmund Freud. Maestro. Ortega. Maestro. Adolf Huxley. Interesante, inteligente escritor. Orwell. Guía. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Dios mío. Precursor. Y ahora ya solamente me queda el cuestionario, que es muy rápido. ¿Quién es un referente filosófico para ti? Hegel. ¿Un referente político? Pile el Viejo. Un libro. Lecciones sobre filosofía de la historia universal. Una película. El hombre tranquilo. Y por último, una canción. Don't think twice, it's all right. Pues ya solamente me queda darte la taza de La Tuerca. Se coge con la mano izquierda y te invito a que mires a esa cámara y brindes por lo que quieras. Por la reconciliación. Guerrilla de la Concordia. Muchísimas gracias.